Muy bien, es que después no veo lo que digo. Sí, hablo y no me entiendo. Bueno, pues qué gusto que estén aquí esta mañana. ¿Y qué cree? Ya está por llegar la Navidad. Ya estamos prácticamente aquí a la vuelta de la esquina. Y hoy tengo un pasaje de las Escrituras, precisamente acerca de la Navidad. Y vamos directamente a las Escrituras. Lucas capítulo 2, a partir del versículo 1. Y dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. No, nos quedamos atrás. Siguiente versículo, hijo. Ya vámonos hasta el 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Versículo 4. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Ahí lo dejamos. Bendito Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que en cada porción de tus escrituras podemos encontrar revelación, podemos encontrar una enseñanza. Permite que la podamos llevar a la práctica y que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y mire, quise darle este mensaje el día de hoy. Voy a hacer referencia obviamente a la Navidad. Unos días antes de la fecha que normalmente acostumbramos celebrar, que es el 24 Nochebuena, 25 Navidad. No nos vamos a meter en ese rollo, ya sabe que no es cierto, no es exacta las fechas, no es el día que nació el Señor, pero es el día en que lo recordamos y celebramos este acontecimiento. Cada uno de nosotros tiene su propia Navidad, porque en cada uno de nosotros debió haber nacido Jesús en determinada época, en algún momento de su vida, en algún momento del año. Porque yo le puedo asegurar que hay un antes de Jesús y un después de Jesús en la vida de cada uno de ustedes. Así que no se estrese con lo de la fecha, pero son fechas en las que la mayoría de las personas están sensibles a recibir de Dios, a recibir de Jesús. Son fechas en las que podemos compartir con esos parientes que no quieren saber nada de Jesús. Son fechas en las que no solamente los vamos a agarrar a bibliazos, sino que les vamos a mostrar con el ejemplo. Realmente así es como debemos de predicar, con el ejemplo. Usted no los debe de mortificar con versículos o decirles que son unos filisteos incircuncisos que no van ni siquiera a la iglesia el domingo. No, usted muéstreles que usted sí es diferente, que usted sí mantiene la mirada en Jesús, que usted sí tiene esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que verdaderamente tenemos que mostrar, eso es lo que también debemos de enseñar. Otra cosa es que a mucha gente estas fechas, en lugar de celebrar la Navidad, celebran el consumismo, celebran los regalos, celebran el estrés, celebran el correr para ver qué le regalo al primo, del sobrino, del amigo, del tío, que ni siquiera nunca en la vida lo va a volver a ver,
pero está estresado para darle un regalo, para tratar de impresionar al jefe en un intercambio que a lo mejor ni vale la pena hacerlo. Nos convertimos en esas personas que corremos, nos estresamos, nos gastamos el presupuesto y ahí andamos visitando el Monte de Piedad enero, febrero y a veces hasta en marzo, porque a veces nos gastamos hasta lo que no tenemos para impresionar a quien no conocemos y que ni siquiera nos conoce. Metemos a Jesús adentro de una caja, lo empaquetamos, porque pensamos que la Navidad es una cena, es regalos y es hablar de banalidades, y en estas fechas hasta del mundial va a estar hablando. Y pensamos que eso es Navidad. Hay mucha gente que se pierde la Navidad. Hay muchísima gente que no celebra Navidad. Tienen su reunión, tienen su cena, pero no celebran sus posadas, incluso, pero no celebran la Navidad. Se pierden la Navidad. Se la pierden y se la siguen perdiendo toda su vida, porque se enfocan en cosas que no son la Navidad. Pero hoy le vengo a platicar de 4 personajes que no se perdieron la Navidad y que nos pueden servir como un ejemplo, como un molde a seguir, como un parámetro para nuestra vida, para que tampoco nosotros nos perdamos la Navidad. Usted tiene que saber que Jesús es la luz del mundo y Él vino a traer esa luz para disipar las tinieblas, para eliminar la oscuridad. Y el poder recibir verdaderamente la Navidad como debe de ser, tiene que ser a través del poder de Jesús. Que verdaderamente Jesús entre en nuestra vida de una manera correcta para poder recibir el beneficio de la luz de Cristo en nuestra vida. Porque eso es la Navidad. Y algunos de estos personajes que sí encontraron la Navidad, que supieron cuál era o tuvieron el entendimiento de la verdadera Navidad, es lo que vamos a ver el día de hoy. Leímos el pasaje del capítulo 2 de Lucas, pero vamos a estar orbitando ahí alrededor del capítulo 1 al capítulo 2, inclusive por ahí vamos a ir a Mateo también, pero el primer personaje del que le quiero hablar es María. María, la madre de Jesús. Y con esto, bueno, nos vamos a Lucas capítulo 1, cuando un ángel vino a María y le dice que va a tener un bebé. Cuando este ángel llega y le anuncia a María que va a tener un bebé, pone a María en un predicamento, pone a María en un dilema, pone a María en una situación contraria a la biología. Y vamos a leer el versículo, dice, versículo 34, Lucas 1:34. Entonces, obviamente ya el ángel se presenta con María y le dice que va a tener un bebé, y María le dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo es que voy a quedar embarazada si no he estado íntimamente con nadie? Si es que soy virgen, si es que no conozco varón. Obviamente le está diciendo, ¿cómo voy a estar embarazada si soy virgen? En otras palabras, científicamente y biológicamente el ángel le estaba diciendo algo que no podría pasar o que no debía pasar. A lo que el ángel le contesta. Ponga atención en esto, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, le contesta la pregunta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pero miren, todavía hay un detalle más, y esto no se lo vayan a perder. La razón por la que debes creer esto, María, le dice el ángel, es, como dice en el versículo 1:37. Pónmelo, hijo, Lucas 1:37. Le dice el ángel a María, tienes que creer en esto porque no hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Esa es una de las lecciones de la Navidad. No debemos poner a Jesús en una caja, en un regalo. Jesús puede trascender cualquier lógica que tú tengas. Cualquier situación que tú estés pensando que no es posible, con Jesús todo es posible. Trasciende tu aprendizaje, trasciende tu educación. Tú puedes haber sacado un doctorado en biología y no te puedes explicar cómo María quedó encinta. Vamos a ponerle ahí pausa a María. Ahora vamos a contrastar a María, lo que sucedió con María, con otro personaje que se llama Zacarías. Porque Zacarías se sacó de onda. Zacarías, usted sabe que Zacarías era el esposo de Elizabeth. Zacarías estaba casado con Elizabeth. Elizabeth era pariente de María. Zacarías era viejo, era un hombre ya mayor, era un hombre ya grande, un adulto mayor, así como decimos ahora, ¿verdad? Y un ángel vino en el mismo capítulo y le dice, vas a ser el padre de un bebé. Y Zacarías le volvió a hacer una pregunta al ángel, le hizo una pregunta también al ángel. ¿Cómo podría pasar esto? ¿O cómo podría tomar en serio esa palabra que venía del ángel? Si observamos, es la misma pregunta que le hizo María al ángel. ¿Cómo va a ser? ¿Con qué objeto? Yo creo que le preguntó. ¿Cómo le vamos a hacer? Era la misma pregunta lógica de María. Zacarías sabía que él era ya un adulto mayor y él pensaba, no es posible, y no solo por mí que soy grande, sino porque también mi esposa está avanzada en años, le dice. Y él pensó, ¿me vienes a decir que voy a tener un bebé con Elizabeth, mi esposa? Eso no es lógicamente posible. No era posible lógicamente. Pero mire lo que le dice el ángel a Zacarías. Lucas 1:20. Lucas 1:20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, vamos a ver. Tenemos el mismo escenario, tenemos la misma situación, dos situaciones que no eran posibles biológicamente, dos situaciones que no se podían lograr de otra forma, dos situaciones similares, pero con dos reacciones diferentes. Dos reacciones diferentes. Le dice el ángel, porque no pudiste creer, ahora no podrás hablar hasta que pase. Pero a María le dice, prepárate. ¿Me estoy explicando? Son dos reacciones totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Porque una respuesta viene a traer disciplina y en la otra respuesta viene a traer un milagro. Era la misma duda, era la misma pregunta, pero se tomó la palabra de Dios de una manera distinta. Y aquí viene la respuesta. Miren cómo respondió María. Lucas 1:38.
Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ambos casos requerían un milagro, pero la duda de Zacarías no le dejó creer. Él se quedó sintiendo en su mente, en su corazón, que no era posible. Usted sabe que el Señor discierne en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, hasta lo más profundo, así dice la Escritura. Y el Señor sabía, el ángel pudo saber que Zacarías no confió, no creyó, mientras que María lo asumió, lo creyó, lo pudo sentir y adoptó una posición de sumisión. Señor, hágase como tú digas. Tampoco lo entendía, tampoco sabía qué era lo que iba a pasar, pero María tomó la disposición de decir: si viene de Dios, yo lo acepto y permito que Dios haga conmigo como Él tiene planeado. ¿Cuántos de nosotros, cuando vienen situaciones o dilemas como estos, podemos decirle: Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero haz como tú tengas dispuesto? Esa es la actitud que debemos tener. No tenemos que entenderlo, no tenemos que usar lógica, tenemos que tener fe. Esa es la palabra, fe. Cuando viene algo del Señor, lo único que tenemos que hacer es abrazar esa palabra que viene del Señor y creer que se cumplirá. ¿Cómo? No nos interesa saber los pormenores sobrenaturales. Tenemos que confiar en el Señor. Así que no pases esta Navidad y no brinques al siguiente año manteniendo o conservando este mismo pensamiento natural, en lo natural, en únicamente creer en lo que puedo ver, en lo que puedo oír, en lo que puedo oler y sentir. No te bases en tus 5 sentidos, tienes que basarte en la fe. Porque el ángel le dijo a María, y nos dice a nosotros, y me dijo a mí para que te diga a ti, que en Dios no hay imposible para Él. Nada hay imposible para Dios. Debes vivir con un entendimiento donde Dios supere lo natural. Y sabemos, porque ahí lo vemos en las Escrituras, que Elizabeth, esposa de Zacarías, está embarazada. Y vamos al versículo 41 y dice Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Así que aquí podemos ver el cumplimiento de esa palabra del Señor. Se cumplió con el embarazo de María de manera sobrenatural y se cumplió con el embarazo de Elizabeth también de manera sobrenatural, porque ya no había esperanzas de más. Pero aquí podemos ver que para Dios nada es imposible. Vamos al siguiente grupo de personas que no se perdió la Navidad, y digo grupo porque vamos a hablar ahora de los pastores. Eso me recordó el chiste de los pastores de Belén, vuelan presurosos, ¿no? Ahorita se los cuento. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 8. Los pastores. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Siguiente. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Siguiente. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy
nuevas, les doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Fíjese lo que le dice el ángel: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Los pastores, cuando vieron el ángel, cuando vieron el resplandor, se asustaron. Porque ahí dice, estaban temerosos, porque le dice el ángel, no teman. Eso quiere decir que el ángel se pudo dar cuenta que estaban temerosos, que les dio miedo. Y el ángel dice, hey, tranquilos, no teman. Cuando más asustados estamos, y esto escúchalo bien, Pacto Vivo, cuando más asustados estamos, es cuando más tenemos que enfocarnos en Jesús. Le dice a los pastores, enfóquense en Jesús y calmen su temor. Y se transformará su temor en buenas noticias y su temor en gozo si mantenemos la mirada en Jesús. Pero tenemos que aprender a tener nuestra mirada en Jesús. Así que sea lo que sea que te asuste, Pacto Vivo, lo que te asuste para esta Navidad, para el próximo año y en cualquier momento de tu vida, lo único que tienes que hacer es enfocarte en Jesús, y esto te va a dar paz. Aún y cuando te encuentres en una tormenta, en un tormentón, te tiene que dar paz. El Salvador nacerá en la ciudad de David. Y dice en el versículo 12, Lucas 2:12, esto les servirá de señal. Le dice a los pastores, esto les servirá de señal. Encontrarán, bueno, ahí dice, hallaréis al niño envuelto en pañales. O sea, no traía un pañal, estaba envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí la pregunta es, ¿cómo es eso una señal? ¿Que no a todos los niños cuando nacen se les envuelve en un pañal? ¿O en pañales? ¿Sí les ha tocado ver a los bebés cuando salen en la clínica, cómo los llevan así como momias, así como un tamalito? Híjole, no iba a decir tamal, pero ya dije tamal. De verdad que los llevan así como tamalito. ¿Cómo eso iba a venir a ser una señal? ¿Qué tenía de especial, de único, el envolver al bebé en pañales? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué tenía de especial? Aparte, además, lo pusieron en un pesebre. El pesebre, usted tiene que saber que el pesebre era una especie de comedero, así exactamente, esa era la palabra, de comedero, no especie, sino era un comedero donde ahí se le ponía normalmente la comida a las ovejas. Los pastores a los que se presenta el ángel no eran pastores normales, eran pastores de parral, no se crean. Amén, eran pastores que no eran pastores comunes y corrientes, eran pastores encargados de pastorear, de cuidar los rebaños de las ovejas que iban a ser entregadas en sacrificio por los pecados del pueblo. Esos pastores eran los que eran encargados de ese rebaño seleccionado, que tenían que escoger las ovejas que nacían y que nacían perfectas. Ellos inspeccionaban desde el momento del nacimiento, las revisaban, las inspeccionaban, y cuando veían una oveja que estaba en perfecto estado, era asignada para ser utilizada en los sacrificios otorgados a Jehová nuestro Dios.
Entonces esa oveja, para que no tuviese mancha, para que no tuviese herida, para que no se le rompiera ni un solo hueso, porque usted tiene que recordar que todas esas cualidades tenía que tener una oveja. Esas ovejas al momento de nacer y que la revisaban, era envuelta en telas, en pañales, como si fuese un bebé, y la ponían arriba del pesebre para que no tuviese ninguna lesión al momento de nacer. Hasta que ella estuviera un poquito más despierta, ya la bajaban del pesebre y continuaba con su crianza. Pero era un trato especial que le daban a esa oveja recién nacida. Por eso era esa señal especial que el ángel le estaba dando a los pastores. En aquella época eso es lo que hacían esos pastores. La envolvían en telas para que evitara, al estarse moviendo, al querer ponerse de pie, se fuese a lastimar. Que no se cicatrizaran, que no tuvieran ningún golpe, ningún corte. Entonces tenían que ser cuidada. Así que cuando los pastores escucharon que un bebé era envuelto y lo iban a encontrar en un pesebre, sabían que había nacido un bebé que en el momento justo iba a ser sacrificado hacia Dios por la vida de muchos. Porque ellos conocían la historia, sabían lo que hacían con las ovejas, porque por eso se encargaban de los rebaños que iban a ser entregados en sacrificio al Señor. Ellos tenían una relación estrecha con los sacerdotes, entendían perfectamente el sacrificio hacia el Señor. Versículo 20, dice Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Por eso rebosaban de gozo, por eso estaban tan alegres, porque habían entendido la señal, habían entendido de qué se trataba y habían entendido la revelación de Cristo. Los pastores reconocieron lo único y lo especial de ese nacimiento y experimentaron el milagro del nacimiento de Jesús. En otras palabras, como nos lo venden en la televisión, el milagro de la Navidad. Porque ellos pudieron reconocer al Salvador. Yo espero que todos nosotros, Pacto Vivo, podamos reconocer a Jesucristo y el nacimiento de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y vamos a seguir adelante, nos faltan dos más. El siguiente es un hombre de nombre Simeón. Vamos al capítulo 2 de Lucas también, versículo 25. Y dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Siguiente. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Simeón no se perdió la Navidad. No se perdió la Navidad simplemente por el hecho de que dice la Escritura que él era justo y piadoso. Pacto Vivo, yo espero que aquí todos podamos ser justos y piadosos. En otras palabras, él tenía una vida comprometida al Señor. Él vivía apartado para el Señor. Llevaba una vida santa delante de los ojos de Dios. Eso es lo que quiere decir santo, apartado a Dios. No se había perdido la Navidad porque él constantemente buscaba a Jesús. Él sabía
de que vendría ese Salvador. Y él entendía, porque el Espíritu Santo le hablaba, por ser justo y piadoso. Así que si realmente queremos experimentar a Dios en esta Navidad y en este próximo año, tenemos que tener una vida con una constante búsqueda a Jesús y buscar complacer a Jesús teniendo una vida justa y piadosa. Tenemos que mantener los ojos abiertos a Jesús, buscar constantemente a Jesús en todo momento, mantener la mirada puesta en Jesús. Y algo maravilloso ocurrió con la vida de Simeón. El Espíritu Santo le mostró y le dijo que él no vería la muerte sin antes encontrar al Salvador. Y creo que todos aquí queremos a Jesús en nuestra vida antes de nuestra partida, de nuestra muerte, ¿cierto? Amén. Todos queremos eso. Y yo sé que ya muchos de nosotros ya lo estamos viendo, si no es que todos. Pero déjame le digo algo, hay una advertencia. Hay una advertencia por tener una vida justa y piadosa. Hay una advertencia por tener a Jesús en nuestra vida. Hay una advertencia por poder vivir una vida como Jesús lo pide para cada uno de nosotros. Y vamos a leer esa advertencia. Lucas 2, versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, ahí va la advertencia: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es una advertencia. Lo que les está diciendo Simeón es el compromiso con Jesús. El que tú te comprometas a tener una vida con Jesús te va a traer polarización, te va a traer problemas, te va a poner en situaciones difíciles, te va a poner en muchas situaciones conflictivas. Dice, muchos serán levantados y caerán en el nombre de Jesús. Muchos cristianos, mucha gente del pueblo de Cristo viven en una zona segura. Viven en una zona donde ellos se sienten cómodos, tranquilos, a gusto, donde no quieren ofender a nadie, donde tienen un lenguaje políticamente correcto, porque no vaya a ser que se vaya a lastimar. Y cuando nosotros somos así tan políticamente correctos, no permitimos que Jesús fluya verdaderamente en nuestra vida, porque no le decimos a las cosas por su nombre. Mucha gente dice, es que cometió un error. No, se llama pecado. No queremos parecer ofensivos. Queremos andar ahí con la vestimenta y con la cara así lavada de que soy muy santo y yo no ofendo a nadie. Pero eso no nos ayuda a estar cerca de Jesús. Mucha gente habla de Dios, pero habla de un Dios muy genérico, de un Dios similar, de un Dios simi. ¿Por qué es similar genérico? Porque hablan de Dios, mucha gente habla de Dios y hablan de tener fe y yo creo en Dios y Dios para aquí, Dios para allá. Y Dios es bueno y Dios me cuida y Dios me ama y haga lo que yo haga es Dios. Pero realmente lo que tenemos que hacer es identificarnos con Jesús. Al enemigo, al adversario, al diablo, como usted le quiera decir, o hasta el patotas, hay gente que yo oigo que le dice el patota. Si usted habla de Dios, eso no le parece mal a él,
Porque Dios puede ser, como lo decía ahorita la pastora en la administración, hasta su trabajo, hasta el dinero, hasta lo que sea, puede ser su Dios. Pero si usted se identifica con Jesús, Jesús va a traer una señal, una espada que va a atravesar su misma alma. ¿Se ha escuchado usted ahí en Efesios que dice que la palabra es como una espada cortante de doble filo? Que penetra hasta lo más profundo de su ser y separa. ¿Sabe por qué lo dice así? Porque nuestra alma siempre se va a oponer al Espíritu de Dios. Nuestra alma siempre va a luchar y se va a oponer a hacer lo que Jesús nos pide, lo que Jesús nos dice. Y como no queremos parecer ofensivos, pues vamos a terminar haciéndole caso a nuestra alma y no a la palabra de Jesús. Y cuando nosotros no tomamos la palabra del Señor y la hacemos tal cual es, no cumplimos con la palabra que está en Mateo 10, que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, y aquí Jesús mismo está hablando. ¿A quién tenemos que confesar? ¿A Dios o a Jesús? A Jesús, aquí dice en Mateo 10. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el negarlo no quiere decir que únicamente lo niegue con la boca, hablando, sino inclusive con su pensamiento y sus actitudes. ¿Me estoy explicando? Así que si te da pena que te asocien con Jesús, o lo dice él mismo, si te da pena que te asocien conmigo, si no quieres que tu familia o tus amigos sepan que eres cristiano, si no quieres que los compañeros del trabajo sepan que vienes a la iglesia cristiana, si te tienes que justificar con X o Y o Z, de que no, pues es que, o sea, a veces voy. No, yo no soy cristiano, a veces voy. Que no me vean. Si andas haciéndole al James Bond cristiano, que nadie sepa que eres agente secreto, ¿eh? Si te da vergüenza que te asocien con Jesús, entonces el Señor te va a negar delante del Padre. Entonces tus oraciones no sirven de nada, ni siquiera para qué oras. Si no te estás comprometiendo con Jesús, no tiene caso ni siquiera que ores, porque tus oraciones no van a ser escuchadas. Porque como dice Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, que toda lengua confiese ¿qué? ¿A Dios o a Jesús? A Jesús. Entonces la asociación que tenemos que tener no es con Dios, es con Jesús. Tu identificación con Jesús es lo que debe de ser. No solo creer en Dios, no solo decir que crees en Dios. Así que lo que puede hacer especial esta Navidad para ti, para tu vida, para tu familia, que pueda ser potente, poderosa en el Señor, que pueda ser una verdadera Navidad, tienes que asociarte con Jesús. Pero no solo eso, sino que este niño, que no se quedó niño, es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, va a causar problemas no solamente en la demás gente, no solamente con la gente que lo vas a confesar y que te pueden asociar, sino que también va a crear problemas dentro de ti. Va a generar problemas en tu alma. Va a crear un problema, un dilema, porque mientras tu carne, tu alma, tu vida, tu pensamiento quiere hacer una cosa, Jesús te va a decir que no está de acuerdo. Vas a querer ir a lugares y Jesús te va a decir, no está bien ir ahí. Y eso te va a meter en conflicto.
Mucha gente viene y pregunta, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo? Ya cuando preguntan, eso quiere decir que ya lo pensaron. Algo muy recurrente, pastor, ¿me puedo tatuar? Si ya están preguntando, algo no está bien. Ya están en conflicto. Ese es el conflicto o parte de los conflictos que va a traer Jesús en tu vida. Vas a querer ser en ocasiones alguien que Jesús no quiere que tú seas. El problema va a ser entre tú y Jesús. Ya olvídate del diablo, ¿eh? El diablo yo creo que ni te va a pelar. El conflicto es contigo y Jesús. Ya ve que todos le queremos echar la culpa al diablo, pobre diablo. Pero en ocasiones la culpa más grande es nuestra, internamente, nuestra mente, nuestra alma. Ese es el problema. Somos duros de cérvix, dice la Escritura. En otras palabras, somos cabezones. Sí, hasta para levantarnos para ir al trabajo batallamos, porque no podemos dominar nuestra alma, no podemos dominar nuestra carne de podernos levantar temprano. ¿Cómo vamos a poderla dominar para hacer lo correcto delante de Jesús? La naturaleza humana y la naturaleza divina entran en conflicto. Y esto puede ser un problema. Pero si le dices sí a Jesús y le dices no a tu alma, a tu carne, cada día más vas a tener de Él y cada día más vas a tener menos de ti. ¿Qué quiere decir? Que cada día te vas a parecer más a Jesús. Y ahí se va a cumplir la Escritura cuando dice que vas a tener y que tenemos la mente de Cristo. Antes de eso es difícil poder decir que todos tienen la mente de Cristo. Lo decimos por fe, pero realmente pocos la tienen. Pero todo es posible en el Señor. Así que si vemos la Navidad como un conflicto para ti y para fuera de ti, todo es por causa de Jesús. Pero finalmente te puedo decir que vale la pena. Y ya voy a terminar, aguánteme tantito más, nos falta un personaje más o unos personajes más. Y vamos a hablar rápidamente de los hombres sabios, mejor conocidos como, préstame el otro micro, pues se hace que este ya está. Los hombres sabios. Y esto lo capítulo 2, pero de el libro de Mateo. Mateo capítulo 2. Antes de leer este pasaje, vamos a leer Mateo 2:11. Antes de leer este pasaje, déjeme le digo, y usted yo creo que ya lo sabe, pero esos nacimientos donde usted ve ahí a los pastores junto con reyes magos y todo, eso no es cierto. No sucedió así. No son reales. Mire, Mateo 2:11. Y al entrar, ¿en dónde? En la casa. Ya no están en el establo, ¿verdad? Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Fíjese cómo dice la Escritura, vieron al niño. Ya no dice bebé, niño. En el original en griego se refiere a niño pequeño. Y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando llegan estos hombres sabios o estos reyes magos, como normalmente se les conoce, Jesús no estaba en el pesebre, ya estaba en una casa, ya estaba en la casa. Ya no es un bebé, ya era un niño más grande. Todavía seguía siendo pequeño, pero no era un bebé. Se estima que ya estaba por ahí de 1 año de edad. Posiblemente hasta más, pero era un niño ya pequeño, ya no era un bebé. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿cómo fue que la estrella lo seguía guiando? Los hombres
usted sabe que estos magos o reyes magos, hombres sabios, vieron una estrella cuando el niño nació. Ellos venían de Oriente, no del desoriente, de Oriente, y no venían en avión, no se podía comprar un boleto de avión, no se podía volar en aquel entonces. No había 747 ni nada de eso. Ellos tenían que viajar en camello, en algunos casos caballos también, o caballo o camello. Entonces no volaron, caminaron y venían de Oriente y se acercaron a lo que se conoce como Medio Oriente. Para ese trayecto que ellos caminaron no se llegaba en un día, no se llegaba en una semana, ni en un mes. Se llegaba en varios meses, eran muchos meses. Así que cuando vieron la estrella de Belén, ellos mantenían su mirada puesta en Jesús. Y todos esos meses mantuvieron su mirada en Jesús. No solo se arreglaron y agarraron su carro y en 10 minutos, 15 minutos llegaron a la alabanza aquí a Pacto Vivo. No, fueron meses completos que tenían que mantener su mirada en el Señor. Tienen y tenemos todos que mantener nuestra mirada en el Señor. ¿Cuántos de nosotros, nada más por hacer un trayecto aquí de 5, 10, 15 minutos, a veces se nos atraviesa algo y mejor decidimos, ya no voy mejor? ¿Cuántos? No levante la mano, no lo quiero ventanear. Yo creo que somos muchos, o muchos nos ha sucedido. Imagine todos los inconvenientes que ellos pudieron haber tenido, no en un día, no en una semana, ni un mes, en muchos meses, como para decir, ¿sabes qué? Me hace que ya voy por Qatar, aquí me quedo a ver el mundial y luego me regreso. No, seguían adelante porque mantenían su mirada en el Señor. Mantenían su mirada en el Señor porque sabían que valía la pena ir a alabar al Rey. Sabían que valía la pena ir a adorar, que valía la pena llevar el incienso, que valía la pena llevar el oro, que valía la pena llevar la mirra. Valía la pena ir a ver al Señor. ¿Cuántos de nosotros pensamos de esa forma? ¿Cuántos de nosotros pensamos que vale la pena venir a la iglesia? Así que la pregunta para esta Navidad y para el siguiente año, ¿Jesús vale la pena para venir a adorar? ¿Jesús vale la pena para seguirle? ¿Jesús vale la pena para leer su palabra? Tenemos que pensar constantemente en el Rey de Reyes, Señor de señores, nacido en Belén. Vale la pena esta Navidad. Ahora, cuando usted decide que vale la pena, fíjese la recompensa. Mateo 2:12. Pero siendo avisados, ¿por quién? Por revelación. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, habiendo sido advertidos en sueños, en revelación. Cuando pones a Jesús en el lugar correcto, en la posición correcta, con la alabanza correcta, Él te va a decir por qué camino tienes que caminar, en qué dirección debes de ir, por dónde te tienes que mover. Él te va a advertir en sueños, te va a advertir en visiones, te va a decir no vayas en esa dirección porque Herodes te va a hacer daño y quiere matar al niño. Te va a decir no hagas esto porque te puede hacer daño y vas a matar, vas a contristar al espíritu, te vas a enfriar. Él te va a llevar por el camino correcto en todo momento. El poner a Jesús en tu vida, Él te va a dar una especie de GPS. ¿Sí sabes lo que es el GPS?
Global Satellite Position, algo así. Él te va a poner un GPS en tu vida. Te va a decir por dónde tienes que moverte, qué es lo que tienes que hacer, por dónde tienes que circular. Vas a tener seguridad de lo que vas a hacer. Lo veíamos en otro mensaje y sabíamos que Jesús es la luz. Cuando nosotros ponemos a Jesús en el lugar correcto, Jesús nos va a iluminar nuestra vida, nos va a mostrar el camino correcto. Podemos usar nuestro entendimiento, podemos pensar que somos muy listos, muy inteligentes, muy guapos. O podemos podemos pensar que a partir de esta Navidad debemos poner todas nuestras expectativas, toda nuestra fe, nuestra mirada en todo momento en lo sobrenatural de Jesús. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor, cuando nosotros lo posicionamos en el lugar correcto, cuando nosotros decimos no confiaré en mi entendimiento, sino que confiaré en este Jesús que se levantó de los muertos. Confiaré en Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiaré en que a partir de hoy Jesús está teniendo un nuevo nacimiento en mi vida, en mi corazón, y que a partir de hoy yo recibo a Jesús en mi vida, mantengo mi mirada en Él y me mantengo en la dirección correcta porque Él me guía y me muestra en todo momento el camino correcto. Porque Pacto Vivo tenemos que entender que Jesús es la luz de este mundo. Y Jesús es la Navidad. Ponte de pie, vamos a orar.